Hola, hola, queridos amigos, hermanos. Qué alegría poder nuevamente estar en un momento de estudio de la palabra de Dios. Bienvenido a este espacio donde vamos a examinar la lección de la escuela sabática. La última lección de este trimestre. Hemos llevado un trimestre hablando acerca de la misión, el título La misión de Dios, mi misión, y como no podía ser de otra manera, la última lección lleva por título El fin de la misión de Dios. Antes de empezar con el estudio que tenemos de la lección de la escuela sabática, les invito, mis hermanos, como cada semana, a poder participar de las 5 preguntas claves de la lección de escuela sabática, para que usted pueda consolidar su aprendizaje y también, si es que lo desea, pueda compartir en su clase de escuela sabática, en la pantalla de la iglesia, las 5 preguntas claves como una motivación antes de entrar en el estudio de la lección de escuela sabática. Todo esto usted lo va a encontrar en la descripción de este video. Por lo tanto, mis hermanos, les animo para que puedan usar entonces de la mejor manera estos recursos. Además, también la presentación de este video la van a encontrar en la descripción del video y esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes. Vamos entonces a empezar con la lección de la escuela sabática y empezamos con una descripción de lo que es el mensaje de los 3 ángeles. En la Biblia encontramos el libro de Apocalipsis como el libro que nos habla acerca de los eventos finales, que menciona algunos acontecimientos antes de la venida de Cristo e incluso después de la venida de Cristo, y nos habla también acerca de la terminación final del pecado y cómo Dios actuará para que el pecado sea eliminado definitivamente del universo. Todo eso lo encontramos en Apocalipsis. El centro del libro Apocalipsis está desde el capítulo 12 hasta el capítulo 14. Esa es la parte central, el mensaje central de Apocalipsis. Y el centro de, de esta parte, del 12 al 14, es el mensaje de los 3 ángeles. Entonces vamos a ir al centro del centro. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca del mensaje de los 3 ángeles? Bueno, el primer ángel que tiene el Evangelio eterno, que va a predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, dice lo siguiente: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Queridos hermanos, mensaje del primer ángel, lo que hace es levantar verdades que son muy importantes que el mundo conozca antes de la venida de Cristo, la verdad del Evangelio eterno. Y el Evangelio eterno, aquí en el mensaje del primer ángel, está descrito como temed a Dios, como dadle gloria, nos habla acerca del juicio, nos habla acerca de adorar al Creador, la adoración al Creador, son verdades fundamentales que el mundo tiene que escuchar antes de la segunda venida de Cristo. Así que el mensaje de los 3 ángeles, mis hermanos, se refiere a un mensaje que la iglesia comparte con el mundo. Es la iglesia aquella que está simbolizada en estos 3 ángeles. Tú y yo somos estos ángeles, mis hermanos. La iglesia remanente, que predica en toda nación, tribu, lengua y pueblo, está representada por estos 3 ángeles. Y el primer ángel lo que hace es levantar la verdad. Cuando se hace un estudio del mensaje del primer ángel, vas a encontrar los 10 mandamientos. Temed a Dios y guardad sus mandamientos, están unidos. Luego también dadle gloria. Vamos a encontrar que si examinamos más profundamente este concepto de darle gloria a Dios, encontramos que necesitamos tener un carácter semejante al de Cristo. Y esta transformación en nuestra vida no depende de nosotros. Cristo lo hace por nosotros. Por eso es que toda la gloria es para Él, porque el ser humano no hace nada, solo aceptar la obra de Cristo. Cristo lo hace todo, por eso toda la gloria es para Él. Por eso el mensaje dice, dadle gloria. Y también tenemos el mensaje del santuario con el juicio y el mensaje del sábado. Todo esto está dentro de las verdades que el pueblo de Dios predica. El pueblo de Dios predica el mensaje, el primer ángel que levanta la verdad. Ahora, vamos a ver qué es lo que significa el mensaje del segundo ángel. Yo te pregunto, mi hermano, ¿qué es lo que primero que sucede cuando se levanta la verdad?
Cuando una persona ha vivido engañada, ¿qué es lo primero que sucede cuando alguien le abre los ojos y le muestra la verdad? Lo primero que sucede es la caída de la mentira, la caída del error, la caída del engaño. Bueno, si el mensaje del primer ángel levanta la verdad, el mensaje del segundo ángel me muestra la caída del error, del engaño. Y en la palabra de Dios, en el Apocalipsis, el símbolo del engaño, el símbolo de la mentira, el símbolo de la diseminación de la mentira en el mundo es Babilonia, ¿no? Por eso dice el mensaje del segundo ángel, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Babilonia ha inoculado el vino del furor de su fornicación. Babilonia representa el engaño, representa los poderes que Satanás levanta para destruir la verdad que viene de Dios, para atacar el pueblo remanente. Esta confederación del mal en la Biblia es llamada de Babilonia. Pero también la Biblia menciona a estos instrumentos como, por ejemplo, el dragón, la bestia y el falso profeta. Todo eso también representa a Babilonia. En la Biblia se habla acerca en Daniel capítulo 7 del cuerno pequeño. Bueno, eso también representa a Babilonia. Daniel capítulo 8, la segunda parte, la fase vertical de Daniel capítulo 8, también se refiere a Babilonia. Es decir, hay diferentes descripciones en la Biblia acerca de Babilonia, pero una de las características de Babilonia es que engaña al mundo, engaña con falsas doctrinas. Babilonia le ha dado al mundo un día de reposo diferente al sábado bíblico, el día domingo. Babilonia le ha entregado al mundo la idea de la inmortalidad del alma. Babilonia le ha entregado al mundo la idea de la adoración a las imágenes. Es decir, hay una cantidad de doctrinas, de creencias, de falsas doctrinas que Babilonia ha diseminado en el mundo. Y entonces, cuando el pueblo remanente levanta las verdades de la Biblia, lo que sucede es que cae el engaño. Esta caída es una caída espiritual, es una caída teológica. Ha caído Babilonia, porque cuando se proclama este mensaje, mi querido hermano, paradójicamente, Babilonia está en todo su poder, poder político, poder económico, poder militar, porque tiene a disposición los reinos de este mundo. Entonces, la caída no es militar, la caída no es en su influencia religiosa, continuará. Y llegará un momento en que crecerá al punto de dar leyes contra la obediencia a los mandamientos de Dios. Pero ¿y entonces por qué la profecía dice, ha caído Babilonia? Porque la caída es espiritual, la caída es teológica. Ahora el remanente desenmascara las mentiras de Babilonia, se caen las mentiras de Babilonia. Cuando tú predicas la verdad a una persona, se cae Babilonia en el corazón de esa persona, porque esa persona abre los ojos a verdades que no conocía y entonces eso es lo que produce la caída de Babilonia en su corazón. A medida que el pueblo va predicando, Babilonia va perdiendo terreno en sus mentiras. Ahora, mensaje del primer ángel, levantar la verdad del evangelio. Mensaje del segundo ángel, proclamar la caída del error y del engaño, la caída de Babilonia. Y entonces, ¿qué significa el mensaje del tercer ángel? Bueno, mensaje del tercer ángel, mis hermanos. Miren lo que dice. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, éste también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y el versículo continúa. Pero creo que hasta aquí podemos dar una explicación. El mensaje del tercer ángel lo que hace es mostrarnos qué es lo que va a suceder con aquellos que se aferran a Babilonia. Si bien es cierto, no aparece la palabra Babilonia, pero sí aparece la frase a la bestia y a su imagen. Y la bestia y su imagen son una parte de Babilonia. Babilonia es una confederación de instrumentos de Satanás que se levantan contra el pueblo de Dios. Entonces, cuando el mensaje, el tercer ángel dice, si alguno adora a la bestia o a su imagen, lo que está queriendo decir es, si alguno todavía quiere obedecer a Babilonia,
Si alguno todavía quiere permanecer en las mentiras de Babilonia, en las falsas doctrinas de Babilonia, si a pesar que el mensaje del primer ángel ha levantado la verdad, si a pesar que el error ha sido expuesto en el mensaje del segundo ángel, hay personas que todavía se aferran a las mentiras de Babilonia, entonces, y allí viene, estas personas también beberán del vino de la ira de Dios. ¿Por qué dice también? Porque Babilonia, porque el dragón, la bestia y el falso profeta, que son la confederación del mal, que también son Babilonia, va a recibir una condenación de parte de Dios. Está escrito, esos poderes son condenados, pero si te aferras a Babilonia, también va a ser condenado de la misma manera como Babilonia será condenada. Por eso dice, si alguno adora a la bestia a su imagen, eso es Babilonia. Este también beberá del vino de la ira de Dios, también tendrá el castigo que tendrá Babilonia. Y es un castigo, dice, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. No se aminoran los efectos de este vino colocándole alguna porción de agua, ¿no? Un vino mezclado. No. Dice, es puro. Tiene efectos tremendos. Es el vino de la ira de Dios. Entonces, mis hermanos, rápidamente los tres mensajes angélicos, en la manera de resumen. Mensaje al primer ángel levanta verdades que han sido atacadas, verdades que han sido olvidadas en los 10 mandamientos, el sábado, el santuario, el juicio, verdades en la justificación por la fe, verdades tremendas están en el mensaje del primer ángel. El mensaje del segundo ángel me dice que como consecuencia de levantar la verdad sobreviene la caída del error. Ha caído Babilonia. Y el mensaje del tercer ángel me dice qué va a suceder con aquel que se aferra a Babilonia, a pesar que la verdad fue levantada y Babilonia ha sido expuesta en todas sus mentiras. Si te aferras a Babilonia rechazando el mensaje del primer ángel, entonces vas a sufrir la condenación que también tendrá Babilonia. Mis queridos hermanos, este es el mensaje que tiene que llegar al mundo. Este mensaje será el último antes de la venida de Cristo, porque cuando nosotros analizamos la secuencia profética en Apocalipsis capítulo 14, vas a encontrar lo siguiente. Apocalipsis 14, 6 y 7, mensaje del primer ángel. Apocalipsis 14, 8, mensaje del segundo ángel. Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 hasta el 12, mensaje del tercer ángel. ¿Y cuál es la visión que viene después? Bueno, la visión que viene después es, primero, la visión de la resurrección especial, versículo 13, y luego la visión de la segunda venida de Cristo, versículo 14, en adelante. Así que este mensaje es el último que el mundo escuchará antes de la venida de Cristo. Aquí se cumple aquella profecía de Jesús y será predicado el evangelio del reino a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Este mensaje de los tres ángeles es el evangelio eterno, que es predicado a todas las naciones. Y cuando se termine de predicar, entonces vendrá el fin. Queridos hermanos, la predicación del evangelio está íntimamente ligada con la segunda venida de Cristo. Termina la predicación del evangelio, viene nuestro Señor Jesús. Qué noticia tremenda, qué noticia maravillosa, el saber que al predicar el Evangelio estamos participando también del momento clave de la historia humana cuando Jesús venga en las nubes de los cielos. Estaremos allí como el pueblo redimido. Vamos, mis hermanos, entonces, a ver cuál es el versículo de memoria en 2 de Pedro 3, 11 y 12. Ahí dice lo siguiente: siendo que todo será destruido, ¿qué clase de personas deben ser ustedes en santa y piadosa conducta, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios? En ese día los cielos serán encendidos y deshechos, y los elementos se fundirán abrasados por el fuego. Está hablando acerca de la venida de Cristo. ¿Y qué tipo de preparación debemos tener para ese encuentro con el Señor Jesucristo? Vamos entonces a la parte de Explora y vamos a ver cuáles son los puntos principales de la lección de esta semana.
aquí está una visión panorámica y empezamos, mis hermanos, con la lección de la primera parte. El Apocalipsis, la misión de Dios para los últimos días. Cuando el apóstol Juan escribe el libro de Apocalipsis, él es el último profeta, o perdón, él es el último apóstol que queda vivo, de los 12 apóstoles que estuvieron con Jesús, incluyendo al apóstol Pablo, que vino después. Todos habían fallecido, excepto el apóstol Juan. Así que el Apocalipsis representa el testimonio del apóstol Juan como último de los apóstoles, dejando un mensaje muy especial para una iglesia perseguida, para una iglesia que estaba pasando por situación de opresión, situación difícil. Y el mensaje de Apocalipsis es un mensaje de esperanza. Dios viene delante de Juan y le dice, no me he olvidado de la promesa de la segunda venida. Y entonces repite continuamente la promesa de la segunda venida. Ya en el capítulo 1 nos habla acerca de la venida de Cristo. He aquí que viene con las nubes. En el capítulo 22 nos dice, he aquí vengo pronto. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Así que Apocalipsis lo que hace es decirnos que la promesa de la venida de Cristo es una promesa real. Es una promesa que Él está dispuesto a cumplirla porque el Señor siempre cumple aquello que promete. Vamos a ver, mis hermanos, estos primeros versículos de Apocalipsis capítulo 1. Dice lo siguiente: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí podemos subrayar esta frase: para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es decir, Apocalipsis nos muestran cosas que iban a suceder después de la muerte de Juan. Lo que iba a pasar con la iglesia cristiana entre el fallecimiento del último apóstol hasta el momento de la segunda venida de Cristo. Una visión panorámica de lo que sucederá antes de la venida de Cristo. Apocalipsis capítulo 1, versículos 2 y 3. Allí hay una parte que también podemos remarcar. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Dos temas para comentar. Lo primero es la palabra bienaventurado. Hay varias bienaventuranzas en el Apocalipsis. Esta es la primera bienaventuranza del Apocalipsis. Y dice, bienaventurado el que lee y los que oyen. ¿Por qué el apóstol Juan dice, bienaventurado el que lee y los que oyen? ¿Por qué? Bueno, en aquel tiempo no había libros impresos para que cada persona tenga un ejemplar. ¿No? No es como ahora que nosotros vamos a la iglesia y tú tienes tu Biblia, el hermano que está al lado tiene la Biblia, el pastor tiene la Biblia, en la plataforma están personas que tienen la Biblia, todos tienen Biblia, todos tienen Biblia. En aquel tiempo no era así. En aquel tiempo una persona tenía el rollo, lo escrito por el apóstol Juan, y entonces había una persona que leía y las otras personas escuchaban la lectura. Esa era la manera como se hacían las cosas en el tiempo pasado. Y entonces el apóstol Juan está dirigiéndose a las iglesias que uno de ellos va a leer y dice, bienaventurado el que lee. Y el resto de la iglesia que va a escuchar la lectura y entonces dice, y bienaventurados los que oyen. Entonces, bienaventurado el que lee y bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía. Tanto el que predica como el que escucha son bienaventurados. El primero de ellos es bienaventurado el predicador. Es un mensaje primero para el predicador. Tiene que hacer la diferencia en la vida del predicador para también compartirse con otras personas. Ahora, mis hermanos, otro punto a remarcar en esta parte. Dice allí, y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Aquí hay una declaración, el tiempo está cerca. Este libro fue escrito hace 2000 años y dice la palabra, el tiempo está cerca. Es decir, hace 2000 años el tiempo estaba cerca. Han pasado 2000 años y ¿qué crees? ¿El tiempo está más cerca o menos cerca? Evidentemente está mucho más cerca. Lo que pasa, mi querido hermano, que el tiempo de Dios
no es el mismo que el tiempo del hombre. Dios, para él, el tiempo no pasa de la misma manera como para el ser humano. Él es un gobernante del universo. Él es el que gobierna todas las cosas, incluso gobierna el tiempo también. Para Dios no hay nada que sea imposible. Y entonces dice el apóstol Pedro, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces, para Dios han pasado solamente 2 días, no los 2000 años que para nosotros han pasado. Es decir, Dios no se rige por el tiempo humano, pero tiene un tiempo. Y en el tiempo de Dios, el tiempo está cerca. Y eso será inexorable. Mira lo que pasó en la primera venida de Cristo. La palabra de Dios dice, y llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, nacido de mujer, llegado el cumplimiento del tiempo. Los israelitas esperaban y esperaban y esperaban y esperaban. Y parecía que nunca se iba a cumplir, pero Dios tiene su tiempo. Y llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. De la misma manera, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios enviará a su Hijo, al Señor Jesucristo, que vendrá en gloria y majestad. El tiempo está cerca. Ahora, mis hermanos, vamos a ver aquí cómo el apóstol Juan hace referencia a cada uno de los miembros de la deidad, los tres grandes poderes de la deidad. Primero vamos a ver cómo se menciona al Espíritu Santo. Mira, versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Aquí hay una referencia al Espíritu Santo. Podemos ver esta referencia. Allí dice los 7 espíritus. En la Biblia, especialmente en el Apocalipsis, el 7 es un símbolo de plenitud, es un símbolo de totalidad. Cuando se habla acerca de las 7 iglesias, se está hablando acerca de la historia de toda la iglesia. Cuando se habla acerca de los 7 espíritus, se está hablando de el Espíritu Santo en su totalidad. Aquí hay una referencia al Espíritu Santo. Pero miren las siguientes referencias. Y de Jesucristo, el testigo fiel y primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, es una referencia a Jesucristo, nuestro Señor. Así que hay una referencia al Espíritu Santo, hay una referencia a Jesucristo, y más todavía dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Ahí hay una referencia a Dios el Padre. Así que la Trinidad que estuvo desde la eternidad, que estuvo presente en el momento de la creación, que estuvo presente en el momento del bautismo, la Trinidad que estuvo presente en el momento de la muerte, de la resurrección. La Trinidad también está presente en la dirección de los asuntos de este mundo, controlando la historia de este mundo, los acontecimientos que van a terminar finalmente con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice allí, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Así que viene en las nubes de los cielos. Ya en el capítulo 1 hay una referencia directa a la segunda venida de Cristo. Porque Apocalipsis viene a confirmar, a remarcar la promesa vendré otra vez. La iglesia estaba pasando por situación difícil, estaba perseguida, estaba clandestina, desaparecida. El apóstol Juan era el último que había de morir de los discípulos. Y el Señor quiere dar un mensaje a su iglesia. Y quiere decirle con Apocalipsis, yo no me olvidé, voy a venir, pero antes que venga, van a ocurrir una cantidad de acontecimientos. Y eso es el libro de Apocalipsis, una descripción de lo que va a suceder. De que el Señor no nos ha dejado a oscuras. Su infinita misericordia nos ha mostrado lo que sucederá antes de la venida de Cristo. Y eso nos va a dar una pauta para saber cuándo Cristo volverá. No tendremos una fecha exacta, pero sí sabemos por las señales de los tiempos, por el cumplimiento de las profecías, sabemos que nuestra redención está cerca. Entonces, mis queridos hermanos, entonces podemos decir que en consecuencia el libro del Apocalipsis comienza con la misión de Dios en favor de los seres humanos. Se habla acerca del tiempo que ya está por cumplirse.
Se habla acerca de la segunda venida de Cristo, que es una esperanza real. Se habla acerca del plan de la salvación. Se habla acerca de Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos unidos en pos de el cumplimiento final del plan de la salvación y ayudando a la iglesia en el cumplimiento de su misión. Qué cosa extraordinaria, mis hermanos. Vamos a ir con la siguiente parte. El mensaje y la misión de los tres ángeles. Hemos visto que los tres ángeles representan el pueblo de Dios. ¿No será que los ángeles van a predicar el evangelio? Mi hermano, en la Biblia los ángeles no predican el evangelio. En la Biblia son los seres humanos los que predican el evangelio. Los ángeles propician encuentros. Los ángeles cumplen las órdenes de Dios. Los ángeles tienen su función muy importante, pero el ser humano es aquel que predica el evangelio. Y entonces cuando dice estos tres ángeles que están predicando, estos tres ángeles simbolizan al pueblo remanente predicando el evangelio eterno en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Los tres ángeles son el pueblo remanente. Y entonces vamos a ver, mis hermanos, más de cerca este mensaje de los tres ángeles. Eh, Dice el mensaje del primer ángel, ya hemos dado una visión en la introducción, pero vamos a remarcar ahora. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Se describe este ángel, este mensajero, este es el pueblo de Dios, esta es la iglesia remanente, porque la iglesia remanente tiene el evangelio eterno. Es el mismo evangelio en el que creyeron los patriarcas, el mismo evangelio en el que creyeron los grandes hombres del Antiguo Testamento, los apóstoles del Nuevo Testamento, porque es eterno, no es un evangelio diferente. No es que se guardaban los mandamientos en el Antiguo Testamento y ya no es necesario guardarlos en el Nuevo, porque entonces no sería un evangelio eterno. Es un evangelio eterno porque los mismos mandamientos que guardaron Moisés, que guardaron Abraham y los grandes hombres de la fe, son los mandamientos que guarda el remanente de nuestro tiempo. La misma fe en Jesús que tenían los patriarcas cuando sacrificaban un cordero, que tenían los apóstoles cuando predicaban de Jesús, también la iglesia remanente los tiene. Así que es una característica de la iglesia remanente. Miren lo que dice el mensaje del primer ángel, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Cuál es la razón para predicar, temed a Dios y dadle gloria? Que la hora de su juicio ha llegado. Es decir, este mensaje, el mensaje del primer ángel, queridos hermanos, se predica en tiempo de juicio, teológicamente hablando. No da tiempo para explicar cada detalle, pero podemos decir teológicamente hablando y analizando las profecías de Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 9, podemos llegar con certeza a la fecha del inicio del juicio, y es 1844. Y este inicio del juicio marca también el inicio de la predicación del mensaje de los tres ángeles. Por eso dice allí, temed a Dios, darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Mensaje de los tres ángeles, este mensaje final es predicado desde 1844 en adelante por el pueblo remanente. Así que es el pueblo remanente. Y allí está este mensaje, la verdad presente de nuestro tiempo, que tiene que compartirse con los seres humanos. Ahora viene el mensaje del segundo ángel. Ya hemos mencionado, el segundo ángel me habla acerca de la caída de Babilonia. Dice allí, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino y el furor de su fornicación. Babilonia tiene un poder tan grande que hace beber a todas las naciones. Esta declaración, hacer beber a todas las naciones, implica poder, implica autoridad, porque una cosa es que las naciones beban voluntariamente y otra cosa es lo que hace Babilonia. Babilonia hace beber a todas las naciones. Esto denota un poder extraordinario. Esto denota que Babilonia tiene poder político, poder religioso, y tiene a su disposición también en un tiempo, y continuará con esto, los poderes del mundo. Poder económico también.
Entonces, con ese poder ha hecho beber a todas las naciones. ¿Qué significa el vino del furor de su fornicación? Las falsas doctrinas de Babilonia. Entonces, Babilonia lo que hace es inocular la mentira en millones y millones de personas, al punto que millones de personas no creen en los mandamientos de Dios por las mentiras de Babilonia. Millones de personas no creen en el sábado como día del Señor por las mentiras de Babilonia. Millones de personas no creen en el juicio antes de la venida de Cristo por las mentiras de Babilonia. Entonces, Babilonia ha esparcido la mentira en el mundo y ese es el vino del furor de su fornicación, sus falsas doctrinas. Esparce la mentira. Y la misión del pueblo de Dios es reivindicar la verdad a través de la predicación del mensaje del primer ángel que reivindica la verdad. Vamos entonces al mensaje del tercer ángel. Y aquí encontramos, miren, sí empieza con una predicación condicional, porque dice, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia a su imagen, primera cosa, si adoras a la bestia a su imagen, esta es otra manera de decir Babilonia, la bestia y su imagen es Babilonia. Y además, y recibe la marca en su frente y en su mano, adora y recibe la marca. El que adora, recibe la marca. Es decir, el que adora a la bestia a su imagen, recibe la marca. Es un mensaje solemne. Y entonces, ¿qué va a suceder si se adora a la bestia a su imagen y recibe la marca? Dice allí, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. También va a sufrir las consecuencias de Babilonia. Y entonces ahí se habla acerca de lo que va a suceder con aquellos que no aceptan la verdad del mensaje del primer ángel, con aquellos que se aferran a los errores de Babilonia, que cayeron, han sido expuestos. Lo que va a suceder es que sufrirán los mismos castigos de Babilonia, los mismos castigos de la bestia a su imagen. Por eso es que beberán del vino de la ira de Dios. Y entonces será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Momento final, delante de los santos ángeles y del Cordero, habrá ese castigo final también. Y dice ya, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. El humo de su tormento. El humo quiere decir que ya hay un fuego que ha cesado. El fuego no es eterno en el sentido de que dura para siempre. El fuego es eterno en sus consecuencias. La Biblia dice que Sodoma fue destruido con fuego eterno. Y hasta ahora Sodoma no está ardiendo, ¿verdad? Ya no, o sea, fuego eterno no quiere decir fuego que dura para siempre. Fuego eterno quiere decir fuego que destruye para siempre. Por eso habla del humo. El humo es el que queda, ¿no? Y entonces las consecuencias son eternas. Y mientras están aquí, mientras sirven, no tienen reposo de día y de noche los que adoran a la bestia o su imagen. Entonces, si adoras a la bestia o su imagen, no habrá reposo. Habrá sentimiento de pecaminosidad y después de haberse cerrado el tiempo de la gracia, no habrá posibilidad ya para revertir ese destino. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia o su imagen. Pero mira cómo termina, describiendo un pueblo que sí recibió el mensaje del primer ángel, la verdad, aceptó la verdad expuesta en el mensaje del primer ángel. Aquí está la paciencia de los santos. Es un mensaje de paciencia. El que es paciente. Los que guardan los mandamientos de Dios. Es un mensaje que nos habla acerca de la obediencia a los mandamientos de Dios. Y la fe de Jesús es un mensaje que reivindica el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis queridos hermanos, esta es una exposición rápida sobre el mensaje de los tres ángeles. Miren, es un mensaje con tres mensajeros. Hay una secuencia lógica entre estos mensajes. El primero levanta la verdad, el segundo ángel proclama la caída del error y el tercer ángel me dice qué va a suceder si me aferro al error a pesar que la verdad ha sido presentada para mí. Voy a tener que sufrir los mismos castigos de que va a sufrir aquella fuente, aquel instrumento de la falsedad que es Babilonia. Dice también la lección de escuela sabática
En el centro de la misión de Dios está el mensaje de Dios, el Evangelio. Por eso dice el Evangelio eterno. El mensaje en el verdadero sentido es la misión. El mundo necesita ser advertido de lo que le espera. Claro, necesita ser advertido, ¿no? Porque si yo adoro a la bestia a su imagen, tengo que entender la verdad del mensaje del primer ángel. Porque si no, voy a sufrir las consecuencias de lo que le va a pasar a Babilonia. Lo mismo que le pasa a Babilonia me va a pasar a mí. Entonces tengo que saber, tengo que estar informado. No puedo vivir desconociendo eso. Y por eso Dios levanta a su pueblo que predica las verdades para que se caiga en la mentira de Babilonia en el corazón de las personas. Porque no queremos que hayan millones de personas perdiéndose por adorar a la bestia y a su imagen. Ahora, mis queridos hermanos, vamos aquí a la siguiente parte donde se nos habla acerca de la crisis final. Mira, este mensaje de los tres ángeles que incluye verdades como los 10 mandamientos, temer a Dios tiene que ver con los mandamientos de Dios. Dadle gloria, que tiene que ver con la justificación por la fe. Toda la gloria es para Él lo hace todo. Nada de mi salvación puede ser por mi causa, sino por causa de lo que Cristo hizo. Por eso la gloria es para Él. También habla acerca del juicio, la hora de su juicio ha llegado. Y si habla del juicio, necesariamente habla del santuario. Y también dice, adorad a aquel que hizo. Dios es el creador. Y el día que nos recuerda que Dios es el creador es el día sábado. Todo este conjunto de verdades han sido olvidadas por el mundo cristiano. Han sido atacadas por Babilonia y millones de personas creen en falso día de reposo, en falsos mandamientos, en salvación por obras, no en justificación por la... Son falsedades. Por eso que el mundo necesita escuchar. Y sabes, cuando un aspecto de la verdad necesita predicarse con más fuerza, a ese aspecto de la verdad necesario en un momento se le llama la verdad presente. El mensaje de los tres ángeles contiene la verdad presente que el mundo tiene que escuchar antes de la venida de Cristo. Esa es la verdad presente. El conjunto de verdades distintivas que el mundo debe escuchar a través de la predicación del mensaje de los tres ángeles. Y Apocalipsis 14:12 me habla finalmente, mis hermanos, del grupo que decide recibir la verdad presente. ¿Qué característica tiene aquel grupo que recibe y acepta la verdad presente? Primero, tiene paciencia. Segundo, es santificado, es un pueblo santificado porque es paciencia de los santos. Tercero, guarda los mandamientos de Dios. Cuarto, tiene la fe de Jesús. No solamente mandamientos, no solamente obras, también la fe, pero una fe que procede del Señor Jesucristo, no como consecuencia de mi propia capacidad. No puedo generar la fe verdadera. Tengo que recibir la fe verdadera de parte del Señor Jesucristo. Y alguno puede preguntar, ¿pero qué va a pasar con aquellos que no conocen la ley, no conocen a Jesús? ¿Qué va a suceder? Bueno, Romanos nos explica esto. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, ellos no conocen la ley, ¿no? Los gentiles no conocen la ley. Entonces el apóstol Pablo dice, cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, es decir, obedecen la ley sin conocer la ley. Es decir, son personas que no cometen adulterio, que no roban, que honran a su padre y a su madre, ¿no? Que cumplen la ley del Señor sin saber la ley. ¿Cómo se entiende esto? Dice aquí, estos, aunque no tengan ley, no tienen ley, son ley para sí mismos. ¿Cómo yo puedo ser ley para mí mismo? Y aquí dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Hay una ley que Dios ha escrito en el corazón de cada ser humano para que cada ser humano tenga una conciencia moral, tenga una luz interior. Dios coloca esa conciencia moral para que el ser humano pueda actuar de acuerdo a esa conciencia moral. Y a pesar que no conoce la ley, no conoce la Biblia, no conoce el plan de salvación en detalle, pero hay una ley y es obediente a esa ley y es respetuoso de esa ley, entonces dice aquí, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Un famoso filósofo llamado Immanuel Kant, ¿no? Un filósofo alemán, él decía lo siguiente, hay dos cosas que me llaman mucho la atención.
dos cosas que me asombran de gran manera. Primero, lo primero que me asombra es el cielo estrellado sobre mí. Me asombra las estrellas, me asombra el cielo. Qué inmenso, qué tremendo, qué poderoso. Me asombra el cielo. Y la segunda cosa, decía Immanuel Kant, lo que me asombra es la ley moral dentro de mí. ¿Cómo sé que algo es bueno si ni siquiera nadie me... Hay algo que dicta mi propia conciencia, mi conciencia. Puede ser que no conozco la ley, pero, pero Dios colocó una conciencia moral en cada individuo, en cada ser humano, a punto que si nosotros obedecemos a esa ley escrita en nuestros corazones, entonces el Señor nos va a juzgar de acuerdo a aquello que estuvo escrito en nuestros corazones. Dios no es injusto. Así que todos tenemos que enfrentar las consecuencias de nuestros actos, porque el Señor colocó la ley en el corazón de cada persona. Y aún los que no conocen la Biblia, no conocen la palabra, no conocieron la verdad, serán juzgados de acuerdo a cuán fieles llegaron a ser respecto de la ley que fue escrita en sus corazones, la conciencia moral, el hecho de poder saber de modo natural qué es correcto, qué es incorrecto, qué es bueno, qué es malo. Dios colocó esa luz en el mundo interior, las personas. Entonces seremos juzgados de acuerdo a eso. Desde el principio los seres humanos han tenido pruebas de quién es Dios y de sus sendas de justicia y amor. Por lo tanto, todos los seres humanos de épocas pasadas serán juzgados sobre la base de cómo cooperaron con Dios y la vida que llevaron independientemente de cuánto entendieron. Dice allí, todos los seres humanos de épocas pasadas serán juzgados sobre la base de cómo cooperaron con Dios. ¿Pero cómo? Dice allí, ¿cómo puede ser esto? Porque Dios escribió en sus corazones un conocimiento básico acerca de lo correcto y de lo incorrecto, de lo que es bueno y de lo que es malo. Y entonces, si fue fiel a esa ley interior, el Señor será justo también. El Señor será justo con cada ser humano. No hay nadie que pueda al final de la historia humana decir Dios fue injusto conmigo. Nadie dirá. Hasta el propio Satanás va a exclamar, Dios, eres justo en todos tus caminos. Tus juicios son justos. Entonces Dios es justo y Dios es fiel. Mi querido hermano, puede ser que no conozcas o que conozcas a alguien que murió sin conocer a Jesucristo. No le entregó la vida a Jesús. Y tú puedes estar atormentado. ¿Qué va a suceder con papá? ¿Qué va a suceder con mamá? Ellos no conocieron a Jesús, con mi abuelo. Ellos no supieron acerca de Jesús. ¿Qué va a suceder con ellos? Bueno, la respuesta está aquí. Dios escribió en sus corazones la ley. Y si ellos vivieron conforme a esa ley que estaba escrita en sus corazones, Dios es justo, mi hermano. Nadie será condenado injustamente. Así que puedes tener la seguridad que el Señor hará lo mejor, porque siempre Dios hace lo mejor. Vamos ahora, mis hermanos, a hablar acerca del éxito en la misión. Miren, ¿qué significa esto del éxito en la misión? ¿Cómo nosotros podemos tener la medida del éxito? ¿Cuándo consideramos que una persona es exitosa? Si hay una persona que están corriendo, vamos a decir ahí los 100 metros planos, decimos que es exitoso aquel que gana la medalla de oro, ¿no? O al menos la de plata o la de bronce, pero la de oro preferentemente, con toda seguridad. Aquel que está con la de plata no se siente tan feliz como aquel que ganó la medalla de oro. Y decimos, el exitoso es el que termina primero. El exitoso es que llega más alto. El exitoso es aquel que cumple mejor su objetivo. Él es exitoso. ¿Cómo podemos medir si la misión es exitosa? Si hemos cumplido con la misión de predicar el Evangelio, ¿cómo podemos? Bueno, vamos a ver algo. Primero, 1 Corintios capítulo 3, versículo 6. Mira lo que dice la palabra de Dios. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Qué entendemos con este versículo? Este versículo, querido hermano, me enseña una verdad que nunca debo olvidar en el evangelismo. Por favor, en tu iglesia nunca se debe olvidar esta gran verdad. Esta verdad es que el crecimiento lo da Dios.
Es decir, nuestra mayor preocupación no tiene que ser con el crecimiento. A veces estamos empeñados, vivimos obsesionados y decimos números, 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 crecimiento, crecimiento, crecimiento. No. En este versículo entendemos que nuestra mayor preocupación tiene que ser por el proceso, tiene que ser por plantar, por testificar, por predicar, ¿no? Nuestra mayor preocupación tiene que ser por regar, cultivar. Entonces él dice, ¿qué hizo Pablo? Yo planté. ¿Qué hizo Apolos? Otro gran hombre de Dios, él regó. Y entonces eso hizo el ser humano. Ahora, el crecimiento es algo que Dios sabe. La conversión, la transformación, una vida nueva, eso es obra de Dios. No apresures las cosas, no apresures los pasos. Un cristiano llega un momento en que el Espíritu de Dios termina haciendo su trabajo. No pretendas tomar el lugar de Dios, mi hermano. No, el cambio le corresponde a Dios, la conversión le corresponde a Dios. ¿Qué le corresponde al hombre? Plantar y regar. El proceso del evangelismo. Cumple tu misión, mi hermano. Planta, anda con semillas. En todo lugar, planta en el corazón de tus hijos, planta en el corazón de tu cónyuge, planta en el corazón de tu vecino, planta en el corazón de tus colegas de trabajo, planta en el corazón de tus colegas de estudio. Planta, planta, sé un sembrador como Jesús era. Sé un sembrador con palabras, con actitudes, con tu testimonio personal, pero siembra, siembra la semilla de la palabra. Ahora, puede ser que venga otro y riegue esa semilla con su testimonio, con sus palabras, riega la semilla. O puede ser tú mismo, que siembras y después riegas. Eso es cuestión del hombre. Pero ahora, la conversión, la transformación, el milagro, Dios lo produce. Dios es aquel que da el crecimiento. Así que no estés obsesionado con los resultados o el crecimiento. Tienes que estar dando prioridad al proceso. El proceso de plantación, al proceso de riego, que es el cultivo, al proceso. Eso le toca a la iglesia, el proceso. Tenemos que estar plantando, tenemos que estar dando estudios bíblicos, tenemos que estar buscando interesados, tenemos que estar compartiendo el evangelio, tenemos que colocar radios, tenemos que predicar por internet, tenemos que predicar por donde fuese. Eso es nuestra parte. Ahora, también cultivemos, cultivemos, cultivemos. No dejemos las personas, no dejemos el interés. Se está presentando el interés y lo estás pisoteando. No. Entonces, el interés tiene que crecer, por eso tienes que regar. Pero ahora sí, la transformación, la conversión, eso es tarea de Dios. No, no pretendas hacer lo que a Dios le corresponde hacer. Ahora bien, ¿cuáles son las señales, características de alguien que ha sido convertido, que se ha convertido en una persona, en un discípulo del Señor? Aquí hay varias características. Primera característica, 2 Corintios 11:2. Mira cómo la iglesia es presentada. Dice allí, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Una característica de aquel que es presentado delante del Señor es la pureza, porque ha sido perdonado, ha sido justificado, ha sido convertido por la obra de Cristo. Siguiente, Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Característica del verdadero discípulo. El verdadero discípulo está siguiendo a Jesús, está en contacto con Jesús, conoce la voz del pastor. Esa es una oveja de Jesús. Siguiente característica. Mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo. Hay un corazón transformado. Ya no sigue con los mismos pensamientos. Su corazón ha sido transformado. Sus motivaciones interiores fueron transformados a la imagen del Señor Jesús. Y primera de Juan 1:9 me habla de otra característica. Ha sido limpio de toda maldad. Características de la obra de Dios en la vida de una persona. Entonces, cuando esa persona va dando evidencias, quiere decir, tenemos un discípulo. Entonces, esa persona es bautizada, esa persona es renovada, es restaurada y tiene que ir también al cumplimiento de la misión. El discípulo verdadero es aquel que empieza a generar nuevos discípulos. Todo hijo de Dios, todo ciudadano del reino de los cielos, nace en el reino de Dios como un misionero. Entonces, la persona llega en la madurez espiritual también a compartir aquello que conoce del Señor Jesucristo.
Esas son características de los discípulos. Vamos a leer aquí rápidamente. Los discípulos de Jesús son puros y son leales a Jesús, como una novia pura para su prometido. Siguen a Jesús cuando Él los guía por medio de la voz apacible y suave del Espíritu Santo. Lo hemos visto. Esto incluye guiarlos a la obra misionera en favor de los demás. No pueden quedarse sin predicar. No hay engaño en estos discípulos. No se dejan llevar por dudas extenuantes, falsas enseñanzas ni la inmoralidad. Y no se sienten moralmente superiores a los demás. Reconocen que son imperfectos, que necesitan la gracia purificadora y la misericordia de Dios. Al comprender esto, también están abiertos a recibir la corrección e instrucción de otros creyentes. Están dispuestos a recibir. El éxito en la misión es el resultado de este tipo de discípulos. O sea, el éxito no tiene que ver con cantidad, tiene que ver con calidad de discípulos. Por supuesto, cuanto más prediquemos, habrá más cantidad. Cuanto más testimonio da la iglesia, si cada miembro de la iglesia va ganando discípulos, habrá gran cantidad. Pero lo que dice aquí la palabra es que hay características de el ciudadano, del nuevo discípulo, del ciudadano de los reinos del reino de los cielos. Y eso es lo que la iglesia podrá ver en discípulos verdaderamente convertidos. Vamos entonces ahora a la última parte, mis hermanos, que nos habla acerca de la misión completa, ¿no? La misión completa quiere decir la misión que se termina. No es aquí que termina, no es con el bautismo. La misión termina, mis hermanos, culminará cuando finalmente el Señor cumpla con su promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra. Cuando seamos ciudadanos del reino de los cielos, no solamente en perspectiva, no solamente en el futuro, sino cuando esa esperanza se haga real. Ahora, nuestra esperanza es una esperanza que está en el futuro, pero cuando esa esperanza se materialice, entonces ya no necesitaremos de más esperanza, porque ya se habrá hecho real, ya no estaremos esperando, ya estaremos frente en la presencia de Jesús, que es nuestra más grandiosa esperanza, se habrá cumplido, terminará la esperanza. Ya no será necesaria la fe, porque la fe necesitamos ahora porque no vemos a Dios. Y entonces yo creo en aquello que no veo. Pero llegará un momento cuando voy a ver directamente a Cristo. Ya no será necesaria la fe, porque lo veré directamente. No necesito la fe si lo estoy viendo directamente. Fe necesito mientras no lo veo, pero la fe terminará, la esperanza terminará, pero el amor no terminará, dice el apóstol Pablo. Entonces, esa será la realidad en esta tierra prometida. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué, qué descripción maravillosa! Qué mundo maravilloso el que el Señor va a recrear. Y este mundo que conocemos pasará. Dice el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y en este nuevo mundo que el Señor ofrece, será restaurado, como fue todo al principio, como fue el plan original de Dios. Y el Señor va a enjugar, el Señor va a secarnos las lágrimas. Tanto habrás llorado. No habrá muerte. Has llorado por la muerte de un ser querido. En ese mundo ya no habrá muerte. En ese mundo has llorado porque tienes algún dolor que no puedes descifrar. En este mundo hay llanto, ya hay dolor, ya hay muerte, ya hay clamor. Todo eso terminará, mi querido hermano. Qué preciosa promesa. Entonces, sí, en este mundo tenemos aflicción, confiad porque Él vence a este mundo y trae un nuevo mundo donde las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 22:3, allí dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, ya no habrá más maldición. Es un mundo nuevo, es una tierra nueva. Vamos a ver, mis queridos hermanos, los desafíos que la palabra de Dios, bueno, la lección de escuela sabática,
nos presenta para esta semana. Una pregunta: ¿en qué medida estás apresurando el regreso de Cristo? ¿Estás plantando semillas de esperanza en el corazón de los que necesitan oír las buenas nuevas? ¿Estás regando a los nuevos creyentes, ayudándolos a aprender lo que significa vivir una vida de obediencia leal a Cristo? Ora pidiendo oportunidades para comunicar la promesa de una tierra nueva a las personas que están en tu lista de oración diaria. Aquí está el desafío. Estás plantando semillas de esperanza y viene el otro desafío. Estás regando, estás cultivando, estás continuando el trabajo de la siembra. Porque ¿qué vale sembrar si después no riegas? Estamos sembrando en el mar, ¿no? El que siembra tiene que cultivar. Entonces, ahí está el desafío. Y entonces, vamos a trabajar en ese sentido, mis hermanos. Luego también nos presenta un siguiente desafío, que es ahora desafío grupal, ¿no? El grupo pequeño. Algunos de tus discípulos pueden estar listos para aceptar a Cristo. Esto incluye unirse a la iglesia o a un grupo de creyentes. Ponte en su lugar e imagina que asistes a tu iglesia por primera vez. Ya te acuerdas cuando fuiste por primera vez a la iglesia, qué tímido estabas, todo era miedo. Y entonces te sentiste tan bien cuando alguien te dio la bienvenida. Te sentiste tan bien cuando alguien te dijo, este es tu lugar, hermano, ven siempre. Te sentiste muy bien, ¿no? Bueno, haz sentir de esa manera a otras personas que recién están teniendo la experiencia del conocimiento de Jesús. ¿Tu iglesia está preparada para acoger y discipular a la gente nueva? ¿O será que hay mucha frialdad? Que llega una persona y nadie se interesa por esa persona. Que llega un amigo de esperanza y nadie siquiera notó la presencia de esta persona. Dice aquí, elabora una estrategia para abordar los aspectos débiles. ¿Qué es lo que está mal? No hay una mesa de recepción, no se está dando adecuadamente la bienvenida, las personas no están saludando. Hay que enseñar en la recepción, los que están en la recepción, pero hay que enseñar a la iglesia. Si alguien a mi lado se sienta que no conoce la palabra de Dios y yo soy un miembro de la iglesia, yo ya tengo que compartir el himnario, llevar a la conversación, compartir un texto bíblico, sentir, yo soy anfitrión, todos somos anfitriones recibiendo a las personas que recién están conociendo a Jesús. Así, mis hermanos, aquí vamos a analizar cómo estamos recibiendo a las personas y vamos a mejorar, vamos a hacer las cosas mejor. Vamos a la parte de la aplica y aquí tenemos una pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Por qué hacemos tanto hincapié en el mensaje de los tres ángeles? Porque estos tres ángeles representan el pueblo de Dios. Te representan a ti, me representan a mí. Somos nosotros los que predicamos el Evangelio eterno a toda nación, tribu y mi pueblo. Por eso el énfasis, ¿no? ¿Cómo respondes al argumento de que debemos concentrarnos en Jesús y no en algo tan supuestamente negativo como este mensaje, que incluye advertencias muy fuertes, ¿no? Ahí habla acerca de Babilonia, ahí habla acerca de temer a Dios. Y entonces, ¿por qué ser tan negativo? ¿No? ¿No? Porque el Evangelio eterno hay que predicarlo completo. No prediques el Evangelio simplemente sesgado, parcializado. El Señor también tomará cuenta de la manera que predicamos el Evangelio. Así que si es para predicar, hay que predicar completo. El amor, la misericordia, pero también el llamado al arrepentimiento y a la confesión. Es así que debemos nosotros actuar y predicar el mensaje de los tres ángeles. Vamos a la parte de CREA y ahí está la invitación para que participen en las preguntas claves de la lección de la escuela semántica. Las 5 preguntas claves, ahí ustedes pueden entrar, entren en el Kahoot, entran las preguntas claves y también pueden entrar a, a la descripción del video y ver la manera cómo compartir las preguntas claves con su lección de escuela semántica. Oh, mis hermanos, a las preguntas claves de la semana pasada. Felicitaciones a Cecia, Patricio y Josefina, los tres primeros, ¿no? Y bueno, Cecita y Benjamín también estuvieron ahí como los finalistas. Felicitaciones por su participación. Invitamos a todos para que puedan participar esta semana de las preguntas claves. Agradecemos también a nuestros hermanos. Agradezco a Simona, a Douglas, a Doris, Ercilia, Daniel, Marcelino y a otras personas. Leandro, Pato Hulk, dice aquí, ¿no? Eduardo, Luis Gómez, que han compartido algunos mensajes con nosotros en esta semana. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y también a los pedidos de oración. He estado orando por esos pedidos.
y también en Facebook, que hubo personas que estuvieron acompañando. De esta manera, mis hermanos, llegamos al final de la lección de la escuela sabática. Les invitamos para empezar un próximo trimestre con el estudio fabuloso, maravilloso del libro de Salmos. Tremendo libro que será motivo de estudio para cada uno de nosotros. Un gran abrazo. Que Dios te bendiga.